hoy los automovilistas y motociclistas ya no podrán girar a la izquierda en la intersección de las avenidas Eusebio Ayala y de La Victoria. Con esto pretenden aumentar la fluidez en el tránsito en un 80%. La comuna capitalina tuvo que invertir 800 millones de guaraníes porque no solo instalaron carteles indicativos, sino también tuvieron que asfaltar las calles alternativas. Mauricio Durán tiene todos los detalles de este tema. Adelante, Mauricio. Eso sí, compañeros, si pueden apreciarlo seguramente en imágenes, la avenida Eusebio Ayala es una de las más conflictivas en cuanto a tránsito se trata, siendo una de las 5 arterias de ingreso y salida a Asunción más importantes que tiene la capital y genera, por supuesto, en la mayoría de los casos y sobre todo en horario pico, un tránsito bastante pesado y un tiempo de espera para transitar esta zona bastante prolongado para los conductores. El día de hoy se planea solucionar este inconveniente, al menos, o por lo menos reducir el tiempo en que una persona se traslada por esta avenida, suprimiendo otro de los giros a la derecha. Aquí hablamos de los giros, a la izquierda mejor dicho, de los giros entre Eusebio Ayala y de La Victoria. Los 4 giros en esta intersección serán suprimidos y solamente se podrá girar a la derecha. De esta manera, por supuesto, se reducen los tiempos en los semáforos y también los vehículos pueden pasar estos lugares de forma más rápida. Y por supuesto, varias alternativas que se han diseñado para que los vehículos puedan hacer los giros a la derecha y continuar su camino. Vamos a escuchar lo que mencionaban al respecto las autoridades de la Municipalidad de Asunción. Hasta ayer teníamos todos los giros a la izquierda permitidos. Ahora se prohibieron los 4 giros, tanto sobre Eusebio Ayala como de La Victoria y RI 18 Pitiantuta. Ya está prohibido el giro a la izquierda y bueno, los conductores tendrán que tomar las calles que se indican para realizar las maniobras alternativas. Varios giros a la izquierda ya se han suprimido en los últimos meses desde la asunción de Mario Ferreiro a la Intendencia, pero este es uno de los trabajos más importantes, ya que costó aproximadamente 800 millones de guaraníes. ¿Y por qué este monto? Según nos estaban explicando los miembros de la Municipalidad de Asunción, tiene que ver con varios trabajos que se han realizado, no solamente en la colocación de los carteles y las señalizaciones, sino además otros lugares que se han acondicionado para recibir el tránsito que deberá hacer los giros para poder continuar con su trayecto. Esto es lo que decían más temprano. Se hizo el asfaltado de las calles adyacentes y también hay un circuito nuevo que se estableció que tiene que ver con esta medida para los ómnibus que van a la terminal y que realizaban el giro a la izquierda en este punto. Los ómnibus que van a la terminal ahora, al pasar el viaducto de calle Última, deben girar a la derecha en la primera calle, que es Mecánico de Aviación, y luego hacer el circuito para retomar Madame Lynch, cruzar el viaducto, dirigirse hacia Cuatro Mojones y luego la avenida Fernando hasta la terminal. Y antes de fin de año se pretenden también suprimir los giros a la izquierda en otras arterias. La más próxima al lugar en el que estamos sería la avenida Eusebio Ayala y Kubitschek, donde actualmente los vehículos siguen teniendo la posibilidad de realizar los giros tanto a la izquierda como a la derecha. Esto será suprimido también antes de fin de año, nos decían las autoridades de la municipalidad. Por el momento es todo, volvemos a estudios.